Y eso porque en la casa, Trinity me dijo a mí que habían aprendido el nombre de alguien que no tiene vocales. Le digo, ¿quién será ese? Pues, dice, la maestra nos dijo que no tiene vocales. Es el nombre de Jehová, que en el hebreo es Yahvé o Yahweh. Es una bonita clase que los niños estén aprendiendo eso. Cuando ellos van abajo a sus clases, ellos están aprendiendo la palabra de Dios, que está siendo sembrada en el corazón de ellos. Y de repente, un día de estos, eso les va a servir, el Espíritu Santo va a usar eso para que ellos se conviertan. Estamos sembrando la semilla en el corazón de ellos. Y hablando de semilla, ya estoy en mi tercer sermón sobre el libro de Malaquías. Vamos a buscar en Malaquías, capítulo 2. Estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento. Cuando este libro se cerró, entonces se cerró todo el Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta. La gente de Israel no se dio cuenta. No se dieron cuenta que Dios estaba haciendo algo. Vamos a ponerlo de pie y vamos a leer Malaquías 2, del 10 al 16. Malaquías 2, del 10 al 16. Nadie se ha quejado de que leemos la Biblia antifonalmente. Entonces voy a seguir hasta que alguien empiece a quejarse de que no les gusta leer la Biblia así. Pero a mí me parece que es bonito que compartamos la lectura bíblica. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Jehová cortará de las moradas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Todos juntos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Gracias, Padre, por esta lectura. Gracias por la maravilla de tu palabra, Señor. Úsala, te lo rogamos, para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Voy a darles el título del sermón. Se llama Reprensión a esposos infieles. Por supuesto, me doy cuenta que ustedes tienen en su boletín el título del sermón. De todas maneras, se los doy a manera de repetición. ¿Se acuerdan? Repetición es la madre de memorización.
Una vez más, reprensión a esposos infieles. Malaquías abre esta sección con el tema central de la fe bíblica y clave de Deuteronomio. Ya se los voy a dar lo que dice Deuteronomio para que ustedes se acuerden de esto. Hemos mencionado este versículo muchas veces en Casa de Vida. Esto es lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo escribí en mi sermón ese uno enfatizado. Es decir, Israel solo tiene a Jehová como su Dios. Casa de Vida también. Amén. Solo tenemos un Salvador. Amén. Nada más. Este tema de la unicidad también lo puse enfatizado. Dios es uno. Fíjense cuántas veces voy a repetir la palabra uno. Es unicidad de Dios. Se repite 4 veces en el hebreo de la palabra uno, un mismo y único. Ese es nuestro Dios. Él es. El mundo cree que Dios es una alternativa. Han dicho que Dios es la creación de la mente del hombre. Dijeron hace poco, no necesitamos a Dios. El mundo trabaja perfectamente bien sin Él. Yo dije, ¿de veras? What a bet. Vino el vortex y no hay nada que podían hacer. Solo Dios pudo cambiar eso. ¿Qué tal si Dios deja eso unas 3 semanas más? Yo me quedo en Orlando. La palabra deslealtad, traducida como traición, aparece 5 veces, y aquí se lo voy a dar despacito. Aparece 5 veces en los versículos 10, 11, 14, 15 y 16. Ahí está esa bendita palabra. Traición. Esta es una enseñanza sobre el decálogo y pacto. Decálogo solamente quiere decir 10. Y es la palabra que usamos para los 10 mandamientos. En vez de decir los 10 mandamientos, los eruditos, los teólogos se ahorran palabras y saliva. Y entonces solo dicen decálogo. Pero a veces nosotros nos trabamos en una palabra como esa, así que casi no la usamos. Pacto es una palabra que se va a repetir, ustedes la van a escuchar repetidas veces aquí. Es importante esta palabra. Aquí se encuentran en el pacto y en el decálogo 2 áreas de compromiso humano. 2 áreas de compromiso humano. En los mandamientos del 1 al 4 está el compromiso humano con Dios. Los mandamientos 1 al 4. En los mandamientos 6 es más bien 5 al 10, está el compromiso hacia el prójimo. ¿Sí? ¿Se fijaron, verdad? Malaquías nos recuerda que el pacto abarca todos los rincones de la vida humana. Dios usa el matrimonio para hablar de su alianza con su pueblo. Honrar, por tanto, el matrimonio humano glorifica a Dios. Y honrar a Dios glorifica a nuestro matrimonio. Sí, lo dije despacio. En nuestro sermón anterior, no voy a pedirle a nadie que se acuerde cómo se llamaba. Se llamaba corrupción religiosa.
Hablamos de los sacerdotes que menospreciaban. ¿Ustedes se acordarán de eso? Menospreciaban el nombre de Dios, el altar de Dios y la ley de Dios. De eso se trató el sermón anterior. Ahora Malaquías nos muestra otro aspecto de la decadencia del pueblo de Dios. Reprensión a esposos infieles. Yo sé, me van a preguntar que por qué no dice a esposas infieles, pero yo no escribí el texto y el texto se refiere a esposos. En esos tiempos, bajo esas leyes, bajo esas circunstancias, eran los hombres los que se podían divorciar de la esposa, no lo contrario. Entonces, el profeta acusa directamente a los esposos, dice, la bronca es con ustedes. ¿O cómo dicen ustedes? El pleito es con ustedes. Dios está hablándoles a ustedes. Miren, amados, cuando un matrimonio se viene para abajo, lo aprendimos en el Génesis. Dios no llama a la esposa. Los esposos dirán, ¿por qué no? Si a veces ellas son las causantes. No. Dios ha hecho al hombre la cabeza del hogar y eso significa algo. Amén. Si el hombre es la cabeza, si el hombre es el capitán del barco, él tiene que responderle a Dios por lo que pasó en ese naufragio. Vamos a dejar eso ahí. La infidelidad, por tanto, aquí es de los hombres. Hay 5 cosas en el texto al que me voy a referir sobre la infidelidad de estos esposos en Israel o en Judá, como ustedes prefieran. 5 cosas. Cuando termine con esas 5 cosas me siento. Ya se me va a haber acabado el papel y las palabras. La número 1 se llama infidelidad al pacto matrimonial. Número 2, infidelidad en matrimonios prohibidos. Número 3, ofrendas rechazadas por infidelidad. Número 4, infidelidad al pacto de la juventud. Y número 5, infidelidad en el divorcio. Ya estamos listos para entrar en materia. Quiero compartirles una pequeña historia que me pareció bien porque ilustra lo que estamos viendo aquí, que se trata de ignorar las reglas, las normas. Eso es lo que trae las consecuencias que estamos viendo en nuestra sociedad con respecto al matrimonio. La gente no toma el matrimonio como Dios lo toma. Dios dice el matrimonio es sagrado. Las leyes de Dios dicen que el divorcio es imposible. Ya hablaremos un poco más de eso al respecto más tardecito. Leyes de navegación se llama esta historia que escribí para compartirla con ustedes. Un piloto de una aerolínea de Estados Unidos perdió temporalmente su licencia de piloto, su licencia de capitán, ¿no? Y fue enviado de nuevo a la escuela de pilotos para refrescarle la memoria de cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar. Dicen, a él se le olvidó eso. Aunque tenía 12 años como piloto comercial, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a la hora de aterrizar. En su lugar, se había dejado guiar por la vista. La vista. Es decir, si yo puedo ver la pista, puedo aterrizar. Las reglas dicen, no es así la cosa. Pero se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. La gente del pueblo lo aplaudió y lo tuvo por un héroe, por haber logrado aterrizar aquel gigantesco avión
en una pista corta y estrecha, útil solo para avionetas. Le dieron su nombre a una calle. Ellos estaban aplaudiendo a este piloto. Le dieron su nombre a una calle. Y los jóvenes llevaban playeras con su fotografía. Decían, ¡qué capitán! ¡Qué capitán! La línea aérea tenía una opinión diferente. Pensó diferente del pueblo y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las órdenes o las leyes de navegación y poner en peligro a los pasajeros y al avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron una petición de perdón para el piloto. O sea, le pedían a la línea aérea que lo perdonara. Decían ellos, un error cualquiera lo tiene. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero la aerolínea ignoró esa petición. Dios tiene también establecidas en su palabra normas. Normas de navegación para ustedes. Yo creo que he dicho esto muchas veces aquí. No se dejen llevar por cómo se sienten o lo que les dijo fulano, sultano, mengano. Aquí están las reglas. Aquí están las reglas. Pero muchas veces me parece que la Biblia es muy estricta, que la Biblia es anticuada, que la Biblia no es fun, etcétera, etcétera. Y entonces nos vamos por otras opiniones. Entonces nos pasa lo que le pasó al piloto. Vamos a mirar lo que nos va a decir el texto hoy. Voy a empezar con el versículo número 10. Infidelidad al pacto matrimonial. En primer lugar nos va a decir aquí que Dios es el Padre de todos. Y nosotros sabemos que hay una explicación sobre eso, ¿verdad? Dios es el creador de todos, pero especialmente es el Padre de Israel, su pueblo. Israel es el pueblo del pacto. ¿Quiénes son parte del pacto? ¿Hombres o mujeres? Ajá. Los dos son parte del pacto. Estamos hablando del pueblo de Israel. Hoy no estoy hablando de la iglesia Casa de Vida u otras iglesias, estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces los dos, hombres y mujeres, son parte del pacto. Todos son parte del pacto. Es importante notar aquí el énfasis de Dios como uno. Se repite una y otra vez que Dios es uno. ¿Y eso significa algo, hermanos? Eso significa algo, que Dios es uno. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Otra vez la palabra uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, unidad es credibilidad. Si nosotros como cristianos somos uno y nos llevamos bien, el mundo va a decir, nosotros queremos eso, porque ellos tienen problemas encontrando unidad. Pero si nos ven a nosotros unidos, y mire, es más que solo la palabra unidos, es la palabra unicidad, que quiere decir el estado de ser uno. Traten de restarle uno o medio al uno y se van a dar cuenta, el uno no se puede dividir. Y entonces la iglesia está llamada a dar testimonio de Jesucristo por medio de nuestra unidad, el estado de ser uno.
Es una cosa que se mencionó en la conferencia, el hecho de que si la iglesia se comporta como uno, entonces no importa que seamos árabes, chinos, rusos, alemanes, latinos, etcétera, etcétera. La iglesia de Jesucristo es una. Amén. Es una. La iglesia de Jesucristo es una. Entonces, cosas como el racismo, la discriminación, el odio, etcétera, etcétera, no tienen lugar en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es una. Amén. ¿Es una? Amén. Eso significa que la iglesia del nuevo pacto está llamada a ser una como Dios es uno. No hay división en Dios. Es nuestro máximo ejemplo. Ese es el estado al que ha sido llamada la iglesia de Jesucristo. Está llamada a ser una. Lo mismo es con Israel, el pueblo del Dios único. Está llamada a ser una. Pero Malaquías los acusa aquí de violar el pacto matrimonial. ¿Los acusa de qué? De violar el pacto matrimonial. Eso ya no es ser uno. Eso ya no es ser uno. ¿Qué tan importante era el pacto matrimonial para Dios? ¿Qué tan importante es hoy? Cuando una pareja no puede decir, nosotros vamos a seguir siendo uno, pase lo que pase. Si la pareja no puede decir eso, es porque tienen puertas que dicen, estas son puertas de emergencia. En el matrimonio, en la opinión de Dios, no hay puertas de emergencia. Dios agarró a los dos espíritus y los unió. Entonces no puede haber divorcio. Dios unió no los cuerpos, unió los espíritus. Eso quiere decir, voy a llevar por el resto de mi vida en mi mente la imagen de mi esposa. No la puedo reemplazar. Porque aunque yo me divorcie de ella, eso que Dios unió sigue vivo adentro de mí. Para Dios el asunto del matrimonio es mucho más profundo de lo que los hombres pueden pensar. Los hombres solo ven un cuerpo bonito. Dios ve los espíritus. Amén. Vamos al punto número 2. El segundo punto, infidelidad en matrimonios prohibidos. En el verso 11, infidelidad en matrimonios prohibidos. Mujeres que rinden culto a ídolos. El escritor está diciendo que los hombres de Judá se estaban divorciando de sus esposas judías, sus esposas de pacto. Y ojo, este mismo pasaje se ha usado para decir que personas no se deben de casar si son de dos diferentes razas, dos diferentes culturas, dos diferentes colores de piel, etc. Eso es basura, eso no es lo que dice el texto. En realidad, uno se puede casar con una alemana, una china, o las hermanas se pueden casar con un ruso, un árabe, lo que sea. Aquí el asunto, la palabra clave es pacto. Es como se le dice a la iglesia. No se casen con personas que no son de su fe. Porque eso los va a llevar a cambiar, los va a llevar a ser de otro movimiento, etcétera, etcétera. Se estaban divorciando los hombres judíos para casarse con esposas que no eran del pacto, para casarse con las mujeres de los países vecinos. Y muchos de ellos se preguntaban, ¿y por qué no? Son mujeres bonitas también. Los divorcios estaban a la orden del día por cualquier razón en Israel. Ya no estaban tomando a Dios en cuenta. Era la opinión de ellos. En Israel el divorcio se daba hasta porque la esposa le quemara la comida al marido. O porque no dobló bien la ropa. O porque llegó tarde de una cita que tenía.
La prohibición. Desde el comienzo Dios prohibió a los hombres de su pueblo casarse con mujeres paganas o inconversas. Dios lo había prohibido. Porque, dijo Dios, los llevaría a la idolatría. Estas otras naciones eran naciones idólatras. Cada una tenía su Dios. Y entonces adoraban a ese Dios. Mientras que Israel había sido llamado para adorar al Dios vivo y verdadero, al único Jehová de los ejércitos. Pero los israelitas violaron esa ley muchas veces. Muchas veces. Se dejaron llevar por las atracciones físicas, por lo que miraban, por un montón de cosas. Incluso algunos eruditos piensan que ellos estaban escogiendo a estas mujeres porque como que se sentían más fuertes, había más dinero, había más poder, ¿verdad? Como hoy en día, si uno se casa con una güera, entonces se ve más, o hay más poder, yo no sé. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo chiquitito comparado con todas las demás naciones. Y entonces ellos empezaron a pensar que si se casaban con una de las mujeres de aquellos, eso les daba más poder. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso era falso. Cuando decimos que estamos con Dios, Él es la mayoría. A Dios no le preocupa para nada cuando dicen que viene un ejército contra su pueblo de 1 millón de hombres. Está registrado en la Biblia. Dios dice, ¿y? Ese ejército, dicho sea de paso, fue destruido por Israel. Salomón fue el peor violador de esa ley, de acuerdo con 1 de Samuel 11, del 1 al 3, que dice: ahora bien, además de casarse, esto es Salomón, con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, y aquí les va la lista: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Yo creo que para muestra es suficiente, ya. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, y aquí está lo que el Señor les había dicho a ellas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Ese es el consejo de Dios a ellos. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Yo miro a Salomón como un hombre un poco enfermizo. Toda mujer bonita que él miraba tiene que ser mía. Aquí está, oigan esto. Dice, tuvo 700 esposas. Estas eran esposas legítimas, que eran princesas, y 300 concubinas. Encima de las 700 esposas, tuvo 300 concubinas, es decir, amantes. Tráiganme esa también. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Los divorcios tenían a los hogares y a la nación en crisis. No podemos decir que vivimos una vida ordenada y buena si estamos en contra de las ordenanzas de nuestro Dios. Es decir, si no tenemos armonía con nuestro Dios, no digamos que tenemos una buena vida, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Caminar en armonía con nuestro Dios pone todas las demás cosas en su lugar. Por el contrario, cuando vamos en contra, ya sabemos que tenemos problemas. Número 3. Las acciones de nosotros van a tener reacciones. El pueblo de Israel estaba llevando a cabo acciones que contradecían lo que Dios mandaba. Y entonces no podía haber armonía entre ellos y su Dios.
ofrendas rechazadas por matrimonios prohibidos. Comprando a Dios. Es una cosa que me gusta a mí, ¿no? La idea ridícula que tiene a veces la gente, que a Dios lo podemos acallar. Si le traemos dinero, si le traemos ofrendas. Y no es cierto, tengo un secreto que contarles. Dios, Papá Dios, tiene más dinero de lo que los bancos podrían retener en sus cuentas. Amén. Él es el dueño no solo del planeta Tierra, es el dueño del universo. Entonces yo ya saqué la cuenta. Para mí, Dios es la persona más rica en el cosmos. Entonces, como dice el profeta Isaías, ¿qué es lo que me van a dar ustedes a mí? Dice, si mi mano hizo todo esto. Ya no me traigan más vana ofrenda, les dice el Señor. Estoy cansado de las cosas que ustedes me traen. Lo que quiero es que se arrepientan. Lo que quiero es que cambien. Y eso no está pasando. No podemos entonces comprar a Dios. Aquí está la consecuencia por este pecado de los hombres de Judá. Dios los cortará. Aquí está. De la comunidad del pacto. Y estábamos estudiando esa palabra cortará. ¿Qué significa realmente esa palabra? Cuando dice Dios los cortará. Podemos estar hablando de la exclusión, o diríamos en la iglesia, excomunicación, o sacar de la iglesia. En el caso de Israel significaría entonces sacarlos, excluirlos de la comunión, de la comunidad, o estamos hablando de muerte. Estamos hablando de muerte. Podríamos estar hablando de que Dios dice que esa persona se va a morir. Y cuando Dios dice que una persona se va a morir, se va a morir. No hay nadie en el mundo que pueda salvarle la vida a alguien de quien Dios ha dicho te vas a morir. No se puede salvar a esa persona. Y Dios usa esa palabra tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Hay casos en que Dios dice que ese pecado es un pecado de muerte. No se asusten, en Casa de Vida nadie ha cometido eso. Estamos bien hasta ahorita, según yo. Es lo que sucedía cuando dos personas hacían un pacto. Tomen nota de esta ilustración, ¿verdad? Cuando dos personas hacían un pacto, partían los animales del pacto por la mitad y ponían una mitad enfrente de la otra. Y entonces las dos partes caminaban por el medio de esos animales. Y eso era significativo. Significaba que al hacer el pacto, lo que le pasó a esos animales le debe de pasar a cualquiera de los dos que viola el pacto. Esto es serio. Así le dijeron a mi esposa en el aeropuerto allá en México, porque apareció con un montón de productos que violaban las leyes del aeropuerto. Le dijeron, esto es serio, señora. Y mi esposa dice que le dio tanta risa, pero se aguantó porque el hombre iba a creer que se estaba burlando de él. Partían entonces las dos partes por mitad, indicando lo que le pasó a estos animales debe de pasarle a cualquiera de los dos que viole el pacto. Esta es la condenación que enfrentan los violadores en Israel por violar el pacto del matrimonio. Esto incluye a los que explican su comportamiento, es decir, dar excusas por lo que están haciendo, y a los que siguen trayendo ofrenda a Jehová, como si eso arreglara el problema que ellos habían creado. Dios no puede ser comprado por dinero.
ni por obras religiosas, como si necesitara él algo de ellos. En realidad no quedarían muchos vivos si Dios aplicara esta ley en todo el mundo. Ustedes han violado uno de mis mandamientos y esta es las consecuencias. Pero Dios es misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso. Y por eso todavía la población del mundo sigue creciendo. ¿No? Pero los seres humanos son culpables de violar las leyes de Dios. Especialmente el pacto matrimonial. Me parece a mí que hoy en día, especialmente los artistas grandes, hacen unas bodas pomposas y después a los 3 meses se divorcian. Aquí no pasó nada. No sé si se fijaron, hace como 3 semanas se divorció este señor, que yo ni había oído el nombre de él, pero leí el artículo porque ahí decía, este es el hombre más rico del mundo. Y se acaba de divorciar de la esposa. 160,000 millones de dólares era su fortuna. Esa fortuna se va a dividir entre él y la esposa. Y como si nada. Como si nada. Tenían como 23, 25 años de casados. Y ahora han decidido hacer otra cosa. ¿No? La gente se aburre. Entonces, hagamos otra cosa. Pero Dios piensa del pacto matrimonial como algo serio. Serio. El punto número 4 se llama infidelidad al pacto de la juventud. Y hay un subtítulo ahí que dice lágrimas sobre el altar. No estamos seguros con exactitud de la razón de las lágrimas. Hay que interpretar el pasaje, ¿no? La mayoría de intérpretes cree que se trata de las mujeres divorciadas que vienen al templo a llorar su desdicha y denunciar a sus maridos. Pero también está la posibilidad de que estas sean las lágrimas de los maridos que traen al altar sus ofrendas y sacrificios, pero Dios las ha rechazado. Dios dice, no vas a poder arreglar este problema con ofrendas. No se puede. Ahora ellos preguntan, y ahí está la pregunta, se los dije desde el principio del libro, que esta pregunta aparece una y otra vez, ¿verdad? Dicen ellos, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué rechaza Dios su ofrenda? No hemos hecho nada malo. Porque Dios es el testigo de los pactos matrimoniales. Tenemos que hacer una pausa ahí. Cuando nosotros hemos hecho bodas aquí, le hemos dicho a la congregación, ustedes son los testigos. Hace poco hice una boda en un hotel y en esa boda yo le dije a la audiencia, ¿escucharon lo que dijo ella? Y entonces ellos dijeron que no habían escuchado. Ok, vamos a escucharlo otra vez. Les dije, acuérdense que ustedes son los testigos y tienen que ser testigos activos. Y entonces ella volvió a repetir su respuesta. ¿Lo escucharon? Sí, dijeron, lo escuchamos. Ok, ya lo tenemos. Aquí se dice que el testigo es Dios. Cuando ustedes se casan, Dios es el testigo. Y Él lo apunta en la lista. Y junta los espíritus. Y hace de los dos uno. Hace de los dos uno. En el pueblo de Israel, los divorcios debían ser impensables. Esa es una palabra interesante. Debían de ser impensables. Eso quiere decir que ni se les debía de ocurrir. Siendo que los judíos decían que los gentiles eran menos que ellos y que ellos eran el pueblo de Dios, entonces compórtense como el pueblo de Dios. Dios es el testigo cuando ustedes se casaron y Él está diciendo el divorcio es irreversible, el matrimonio es irreversible, es irreversible.
porque Dios es el testigo entre el esposo y la esposa, contra quien ahora estaban muchos siendo infieles. Inaceptable, porque eso estaba escrito en la ley. Estaba escrito en la ley. Déjenme ilustrar esto un poco con el Nuevo Testamento, porque tal vez ustedes están pensando, bueno, ok, el pastor ya dijo que eso tiene que ver con Israel, no es con nosotros. Pero déjenme ponerlo un poquito más claro. En Gálatas 3:15 dice que un pacto ratificado no se puede invalidar. En otras palabras, el pueblo de Israel ya tenía este concepto, esta enseñanza de que cuando dos personas hacían un pacto, ese pacto era eterno. Nadie lo podía invalidar, nadie lo podía cambiar, nadie le podía agregar nada. Es decir, un pacto no se cambia o anula. Por eso el arco iris sigue ahí, asegurando que Dios no va a mandar otro diluvio. Dios puso el arco iris ahí como un recordatorio, como una nota. La gente allá afuera no sabe nada del arco iris. Pero cuando Dios mandó el diluvio y el diluvio pasó, Dios dijo, never again. O nunca más. No va a haber otro diluvio. Y para eso voy a poner una nota ahí arriba que me recuerde. El otro día le pregunté a unos niños aquí, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Y uno dijo 5. Otro dijo 6. No, dice, tiene 6. Entonces les digo, ¿ustedes no saben? Sí, pastor, sí sabemos, tiene 6. Les digo, no, los colores del arco iris son 7. No, güey, dice. Bueno, vayan a su teléfono. Salieron corriendo a buscar su teléfono para buscar a ver cuántos colores tiene el arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris, hermano? 7. ¿Qué nos dijo? Pura libramos. Los niños andan todavía buscando esa respuesta. Un pacto es sagrado en la presencia de Dios. Y a menos que se reciba un perdón de Dios, pausa, esperen la respuesta, espérenlo. Y a menos que se reciba un perdón de Dios, los violadores enfrentan el juicio divino. Enfrentan el juicio divino. Nuestro Señor Jesucristo explicó que el matrimonio, con la excepción de fornicación, y esa no es la palabra final, es permanente. Sus discípulos dijeron, siendo así, que uno no se puede divorciar cuando uno quiera, entonces no conviene casarse. Y estos eran judíos, gente de la Biblia, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿cómo que uno no se puede divorciar cuando quiere? No, dijo el Señor, el matrimonio es permanente. Entonces no conviene casarse. Pues eso es lo que están practicando hoy en día, ¿no? Simplemente nos juntamos y ya. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dicen, si nos vamos a casar, entonces hagamos un pacto, un compromiso. Pero eso no es el pacto matrimonial, ¿verdad? No es el pacto matrimonial. Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto. Eso es del matrimonio, de casarse y estar casados de por vida. ¿Qué pregunta la gente hoy en día? ¿Cuántos tienen de casados? Mi esposa y yo tenemos 45. Y ellos dicen, ¿qué aguanten de ustedes? No se aburren. Pero ya en el mes de marzo, ya le dije a mi esposa que comienza el recorrido hacia las bodas de oro. Tenemos que ahorrar si queremos ir a Hawái. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aquellos a quienes es dado. Entonces no seamos causa de lágrimas sobre el altar del Señor.
No causemos lágrimas. Dios está viendo. Dios está viendo. Número 5. Ya este es el último. El tiempo se me está yendo. Infidelidad y la descendencia. Infidelidad y la descendencia. Dios hizo unidad de espíritus. Dije que Dios había agarrado los espíritus del hombre y la mujer y los hizo. Uno. En los versos 15 y 16, Dios creó la unidad en el matrimonio. Creó la unidad en el matrimonio. Hemos hablado de esto, ¿no? Que los esposos, después de cierto tiempo, se empiezan a parecer el uno al otro. Ella le termina las frases a él y él a ella. Después de cierto tiempo, piensan igual, sienten igual. Ya no pueden vivir separados. Y Dios no lo quiera. Cuando uno se muere, se va el otro. La gente no entiende. Esta cosa de ser uno es un misterio, dice el apóstol Pablo. Pero yo lo digo con respecto a la iglesia. Es decir, la unidad en el matrimonio es un misterio. Es algo que Dios creó. Y no puede pasar entre dos hombres, entre dos mujeres, entre una mujer y sus 3 esposos, entre un esposo y sus 4 esposas. No puede pasar. Porque Dios no creó eso. Dios no creó eso. Dios creó en el matrimonio la unidad para que de esa unidad saliera una descendencia para Dios. Dios tiene apuntado ahí los hijos de ustedes. A Él nada le toma por sorpresa. Dice la palabra de Dios que conoce el fin desde el principio. Yo estoy esperando para ver a mis bisnietos. Pienso, ¿se van a aparecer conmigo? Tal vez sí, tal vez no. Mis bisnietos pueden ser de cualquier color. Estoy esperando y le digo al Señor, sorpréndeme, porque sean los colores que vengan, yo los voy a recibir. Ya les tengo su lugar. Mis nietos ahorita están un poco lentos, pero yo creo que van a empezar. Las mujeres saben qué hacer. Ellos tarde o temprano, ahorita están interesados en divertirse, pero ya el mayor tiene novia. Yo dije, yes. Esta palabra descendencia en hebreo es la palabra sera y se traduce, oigan esto, se traduce semilla, sembrar, posteridad, semen, cría, fruto, simiente. Yo dejé de escribir ahí porque yo digo, wow, esta palabra es bien amplia. Es bien amplia. Esa descendencia se vio frustrada. Se vio frustrada cuando los hombres de Judá se divorciaron de sus esposas del pacto en su juventud. O sea, la mujer con la que se casaron en la juventud ahora la habían desechado por estas nuevas princesas. Pero Dios estaba en contra porque las mujeres judías con las que se habían casado en su juventud eran las mujeres que él tenía apuntado en su libreta, no las otras. No las otras. Estamos hablando de una simiente santa. El divorcio interrumpe un montón de cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Se casaron con las idólatras. Page Kelly se llama este autor, y él parafrasea el versículo 15. Si se fijan en el versículo 15, él lo parafrasea así para darle más claridad. Dice, y aquí cito: ¿no hizo Dios una esposa para Adán? Voy a leerlo otra vez.
¿No hizo Dios una esposa para Adán? Tenía poder para hacerlo de otra manera, si lo hubiera deseado. ¿Y por qué hizo solamente una? Porque buscaba una descendencia santa, propósito que hubiera sido frustrado si le hubiera dado más de una. En la mente del hombre, las mujeres son algo sin lo cual ellos no podrían vivir. Entonces, cuando Dios dice una esposa, un esposo para toda la vida, ellos se rascan la cabeza y dicen, pero es que habiendo tantas. Según ellos, Dios se equivoca al querer limitar a cada hombre con una sola esposa. Pero Dios está hablando en serio. Está hablando de leyes que deben cumplirse. Y cuando estas leyes son violadas, entonces se frustran los propósitos que Dios tiene para ellos. El repudio. Dios hace aquí una gran afirmación. Voy a ir despacio, aunque el tiempo me está empujando. Jehová Dios aborrece el repudio. Eso es lo que dice el texto de ustedes, ¿verdad? Jehová Dios aborrece el repudio. Esto es el divorcio. Repudio es divorcio. Las versiones modernas ya lo ponen así, divorcio. Dios aborrece el divorcio. Los hombres, tanto judíos como gentiles, han demostrado su desacuerdo con Dios en este asunto. Pero aquí, el Todopoderoso ha adoptado una posición final que lo pone frente a frente con sus opositores. El día está fijo en el calendario, cuando el Señor Todopoderoso se va a sentar en el gran trono de justicia y los hombres rebeldes comparecerán ante Él. En ese día no van a tener alternativas. No van a tener alternativas. Se sentarán y escucharán el fallo final del juez. Y eso es todo. Solo la muerte puede romper el sagrado pacto, el matrimonio, en realidad. El concepto bíblico del matrimonio es el de un hombre y una mujer unidos hasta que la muerte los separe. Winston Churchill, yo copié esta ilustración anoche, pero yo me pregunté, ¿y quién es Winston Churchill? Así que fui de regreso a buscar la información. Churchill llegó a ser primer ministro en Inglaterra 2 veces. 2 veces. Y en la historia que escogí, dice, fue homenajeado en un banquete y los participantes le hacían preguntas. Por supuesto que era un hombre bien famoso y conocido. Cuando estaban en la mesa fue que le hicieron este montón de preguntas. Uno de ellos le preguntó, y aquí está la pregunta, le dice, ¿quién escogería ser usted, excluyéndose a usted mismo, si se le concediera vivir otra vez? En otras palabras, si usted pudiera vivir otra vez, ¿quién escogería ser? Que no fuera usted mismo. Y aquí está la respuesta de él. Volviéndose a su esposa y sonriendo, dijo con prontitud, yo escogería ser el segundo esposo de la señora Churchill. Yo le he dicho a mi esposa que cuando yo me muera, si es que me muero yo primero, no tiene permiso de casarse otra vez. Y eso es mi consuelo, que ella no se va a volver a casar.
Malaquías, cerca de cerrar su libro y desaparecer del escenario que se preparaba para la aparición del Mesías. Es decir, ya estamos hablando de unos 450 años antes de Cristo, cuando este libro está por cerrarse. Pero él deja constancia de que estaban pasando cosas terribles en su pueblo. Una de ellas tenía que ver con el estado de la familia, asunto que Jesús confrontó ante aquellos que buscaban justificar el divorcio, recomendando que fueran de regreso al Génesis. Dice, ese es el plan perfecto de Dios, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando él dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se unirán. Ahí está la palabra uno, se unirán. Cuando uno atornilla algo, pone dos piezas juntas, eso se puede desatornillar. Pero cuando uno pega algo, y esa es la palabra que usa el Génesis, encolar, para separar eso, no se puede hacer sin causar daño. No se puede hacer sin causar daño. Nuestra posición, ¿dónde estamos parados hoy nosotros con respecto a nuestro Dios y Salvador? ¿Estamos como el mundo que piensa que lo que ellos sienten, lo que ellos quieren, es más importante que lo que Dios manda? Nosotros, por el contrario, pensamos que la palabra de Dios es vida. Amén. Lo que Dios dice es vida. Ir en contra de lo que Dios dice es muerte. Si nosotros vamos corriendo en esta dirección y vemos que en la otra pista va Dios para allá, ¿qué debemos hacer? Hay que cambiar de dirección, ¿verdad? Hay que seguir a Dios. En Él está la vida. En Él está la vida para nosotros, para nuestros hijos. Gloria a Dios. Miren, en el libro de Esdras, son contemporáneos de Malaquías. Esdras había venido de donde había estado para estar con el pueblo de Israel y les había recordado que ellos deberían ser fieles al pacto matrimonial, entre otras cosas. Pero ¿qué encontró Esdras? Encontró que muchos en su pueblo se habían divorciado de las esposas y se habían casado con otras esposas. Y que tenían hijos, y los hijos ya no hablaban hebreo. Los hijos estaban hablando el idioma de sus mamás, de sus otros países. Y se enojó, dice Esdras, me enojé con ellos. Y los obligué a que se divorciaran y que mandaran a las mujeres para sus países. Aparte de eso, dice, les agarré la barba y se las jalé, dice, y les agarré el pelo y se los arranqué. Dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Él estaba diciendo, Señor, acuérdate de mí, dice, que hice estas cosas por tu pueblo. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a nuestro Dios? ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción? Vamos a obedecer al Señor en todo, en todo. No vamos a ser atraídos por el mundo y por sus atractivos, y el mundo tiene un montón de cosas atractivas. Ahorita que estuvimos en Orlando estábamos mirando todo lo que tienen esta gente ahí para atraer gente de todo el mundo. Es un imán. Es un imán. Y yo dije, yo no viviría aquí. Yo no viviría aquí. Prefiero ir a Chicago y sufrir con mis hermanos el vortex que sea. Y por eso estoy aquí, hermano. No me convencí.
La presión del mundo es grande, por lo que debe ser grande nuestra resistencia. Tenemos que afirmar a nuestro Dios que aquí estamos para ser fieles a su llamado, a lo que Él dice, a lo que Él quiere. Porque esa es la luz. Es la única esperanza, hermanos. Es la única esperanza. Muchas familias se quejan hoy de que sus hijos no quieren venir a la iglesia, sus nietos menos, ¿no? Y nosotros necesitamos estar de rodillas ante nuestro Dios. Porque la atracción del mundo es tan fuerte, es tan grande. Ellos están necesitados, como están haciendo las hermanas en la iglesia, orando por sus hijos. Es una gran cosa. La hora en que vivimos es una hora que amenaza con cortar nuestra descendencia y mandar a la mayoría de ellos para otro lado. Pero tenemos la palabra de Dios con nosotros, que nos dice qué hacer. Y eso es lo que vamos a hacer, si Dios así lo permite. Vamos a orar. Padre, estamos conscientes de la hora en que vivimos. Estamos conscientes, Señor, de lo que amenaza nuestras vidas y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y queremos rogar en este día, Padre Santo. Oh Señor,